Pues la primera hora nos vamos a quedar únicamente aquí, en este punto. Probablemente también algo de la segunda. Que es lo relativo a cuáles son las condiciones histórico-sociales en las que se generan los discursos ideológicos. Ya los tenemos descritos por el primer tema. Ahora vamos a ponerlos en el terreno de la historia. ¿Cómo nacen las ideologías? Bueno, tengamos en cuenta de entrada un hecho que es importante y que además nos ayuda a entender buena parte de los conflictos políticos del mundo contemporáneo, también los más actuales. Muchas veces tendemos a pensar que el gran problema político, el problema político por excelencia, y así se ha pensado de hecho muchas veces, es el problema del poder. El acceso al poder, el control del poder, el mantenimiento del poder, ¿no? Y por lo tanto también la limitación del poder, la distribución del poder, para poder, en este caso, reducir el riesgo, la peligrosidad, la agresividad de ese poder cuando se haya monopolizado por una única instancia. Y en ese sentido, el poder sería el gran problema político, lo planteemos como lo planteemos, ¿no? Sin embargo, no es tanto así. El gran problema político y las ideologías y la vida política del mundo contemporáneo nos lo enseña muy claramente, ¿no? No es tanto el del poder, se entienda como se entienda, cuanto el problema de la verdad. Lo que nos obliga a pasar necesariamente del problema del acceso y el control y la lucha por el poder al acceso y el control y la lucha por aquel ámbito social en el que se juega ese problema de la verdad. ¿Y cuál es el ámbito social en el que se juega, desde el punto de vista social, el problema de la verdad? No es el ámbito universitario, no es el de las cátedras. Cuando un catedrático define una teoría o construye una doctrina, no está inmediatamente ya condicionando la marcha de la sociedad a la que pertenece. En buena medida lo que sucede es al revés. La historia se le adelanta. La historia tiene un curso y entonces el intelectual sintetiza el curso de la historia y explica lo que ya ha sucedido o ya está sucediendo. Es raro el intelectual que con un machete va abriendo la historia política de la sociedad a la que pertenece. A veces es verdad que hay intelectuales que abren camino, pero lo usual es que los intelectuales vengan a toro pasado, intervengan después, interpretando lo que ya ha sucedido. Cuando hablamos de verdad, no nos referimos a ese estrato social, a esa casta social de los intelectuales de cátedra, quiero decir, de los científicos, de los expertos, de los sabios, sino otro. ¿Cuál es el ámbito social en el que se verifica la importancia de la verdad? Es el ámbito de la opinión. Y por eso el gran problema político no es el del acceso y el control del poder, sino el acceso y el control de la opinión. Porque los problemas políticos no se realizan únicamente en términos de pura eficacia de la voluntad de quien gobierna, sino que remiten a un problema mucho más profundo, que es el problema de su legitimidad. El poder no es poder más que con la condición de declararse legítimo. Y si el poder no se reconoce como un poder legítimo, el poder solo se puede ver, solo se puede cumplir bajo una fórmula, que es la de la pura violencia. El poder solo puede ser poder en la medida en que es reconocido socialmente como un poder legítimo. Si no quiere degenerar en pura violencia, tiene que partir de ese reconocimiento. ¿Cuál es el problema? Que la legitimidad no le pertenece al propio poder.
El propio poder no tiene en sus manos la capacidad para legitimarse. Tiene la capacidad para imponerse, pero no la capacidad para su propia legitimación. Sino que la legitimación del poder está en otras manos, de las que necesita el poder para poder actuar. Y por eso el gran problema político no es quién tiene el poder, sino quién tiene las claves de legitimidad del poder. Porque aquel que legitima el poder, en este sentido, le hace poder. No sé si... En Roma, lo que pasa es que esto ya lo saben quienes ya me sufrieron el año pasado, pero en Roma, la genialidad romana, esto lo sintetizó de forma institucional de una forma muy clara. Y ha quedado así, de hecho, registrado en el ordenamiento jurídico romano, en el derecho romano, que es, por lo menos hasta ahora, como la escuela a la que tiene que ir para formarse un jurista. Una de las asignaturas normalmente hueso en la formación de los juristas es la del derecho romano, ¿no? El derecho romano es la base del derecho civil, es la base del ordenamiento privado también. Y estudian cosas que en este sentido parecen que no tienen actualidad, porque es como los romanos se organizaban ellos, ¿no? Allá hace más de 2000 años, ¿no? Y sin embargo está en la génesis de nuestra propia civilización y cultura jurídica. Bueno, pues en Roma la convicción de que el gran problema público no es simplemente la del ejercicio eficaz del poder, porque eso degenera necesariamente en el ejercicio de la pura violencia, sino también de la necesidad de completarlo con ese otro aspecto que es el de su legitimidad, quedó representado en una distinción, que es la distinción entre autoritas y potestas. Vamos a dar un poco de rodeo, pero para llegar a lo que a mí me interesa, ¿vale? Tengamos en cuenta esa distinción propia del genio romano. Nosotros solemos confundir potestas y autoritas. Hablando en castellano, muchas veces reservamos los asientos los primeros asientos en los actos institucionales y demás, se los reservamos a las autoridades, ¿no? O recibimos a las autoridades, o es necesario respetar a las autoridades públicas, ¿no? El señor alcalde, o el señor alguacil, o quien sea. En Roma y en latín el concepto de autoridad no tenía esa significación que para nosotros tiene. Eso es propiamente para un romano el poder. La autoridad significaba algo muy distinto. Se cuenta que, lo cuenta así Álvaro II, que es un jurista, que ha trabajado mucho sobre esa distinción entre autoritas y potestas en la romanística. Y Álvaro II cuenta el suceso, que se cuenta de un escritor que conocéis, Ramón María Valle-Inclán, que tenía malas pulgas, por lo visto un carácter bastante fino, que en un acto, en la primera representación de una obra de teatro, al poco de empezar, empezó a mostrar su propia incomodidad en el asiento y acabó minutos después dando alaridos y gritos, insultando al director de escena, a los actores, al escritor de aquella obra. Inmediatamente entró un policía en la sala de teatro donde se representaba aquella función y le conminó a salir. Usted tiene que abandonar la sala, ¿no? Está montando un espectáculo que no puede ser. Ramón María se impuso, yo no voy a abandonar la sala, tengo todo el derecho del mundo a juzgar lo que aquí está sucediendo, ¿no? Usted no sabe con quién está hablando, le dice el policía. Yo soy la autoridad. Y Valle-Inclán le contestó, no, señor mío, en teatro la autoridad soy yo. Usted es la potestad, usted tiene el poder, usted tiene la porra, usted tiene la fuerza. Pero quien tiene autoridad en el teatro, ese soy yo. ¿Por qué? Porque solamente él, Valle-Inclán, sabe de teatro. Él tiene el conocimiento sobre el teatro. El conocimiento literario es el que solamente posee aquel que, sin porra o con ella, sabe el teatro. No es lo mismo potestad que autoridad. Autoritas es el saber, y así lo define Álvaro II, el saber socialmente reconocido. Potestad, en cambio, potestas, es
el poder socialmente reconocido. Quien tiene la porra tiene un poder socialmente reconocido. En cambio, Valle Inclán tenía un saber socialmente reconocido como hombre de letras, literato, crítico de literatura, crítico teatral. Por lo tanto, ese prestigio le acompaña y acredita su saber. Pero en Roma estaba tan clara la diferencia entre los dos conceptos que no se confundían institucionalmente. En la época de la República, antes de los Césares, ¿verdad? Antes de los Augustos, del Principado, la época del Principado, la época de la República, el buen orden republicano descansaba sobre la perfecta distribución de ambas realidades en los órganos constitucionales. Unos eran los magistrados, los que tenían algún poder, desde los más básicos, las pequeñas magistraturas de la plebe con atribuciones más directas sobre la vida urbana o sobre los desechos o las cloacas, en fin, hasta las altas magistraturas del Estado. Pensemos en los cónsules, ¿no? El consulado romano era lo más, era una especie de vestigio histórico de la realeza, de la monarquía. Todo ese escalafón de carácter político son las distintas magistraturas que encarnan esa función de la potestad. Frente a ellos está la otra magistratura que encarna la representación de la autoritas, y es fundamentalmente el Senado. El Senatus, formado por ancianos, los senes, ¿no? En el Senado lo que se está ahí solidificando institucionalmente es un saber. Es el juicio sobre qué es lo justo. Por eso quienes componen el Senado son los jurisconsultos. Cuando alguien tiene una duda acerca de qué es justo, hace una consulta a quien sabe de derecho. Y el que sabe de derecho juzga, es decir, emite una apreciación acerca de lo que parece que es más justo. ¿A quién le corresponde este terreno? Entonces, remitiéndose a los hechos y al pasado y a la costumbre, emite un juicio, jurisdictio, emite un dictado sobre lo que parece más justo, pero no obliga al cumplimiento. Es decir, cuando alguien hace una consulta a alguien que sabe de derecho, este que sabe de derecho con su respuesta no nos obliga. Cuando un juez dicta justicia y se pronuncia así jurisdiccionalmente, no obliga al encausado a cumplir lo que él dice. Si hay quien obliga al encausado a cumplir la sentencia, no es el propio juez, sino las fuerzas del orden público, del Estado, que son la fuerza que obliga al cumplimiento de lo que es justo. ¿Sí? Una cosa es el juez que juzga y otra cosa es la potestad que obliga al cumplimiento, porque tiene la fuerza. El Senado en Roma representaba institucionalmente ese saber, al que el poder consultaba la dirección de sus propias medidas, en orden a identificar cuál era el procedimiento mejor, el más justo. Pero ni el poder tenía saber, por eso lo consulto, aquí lo tiene, ni el saber tiene poder, simplemente tiene un saber. En las representaciones iconográficas, sobre todo en las esculturas, esto lo habéis visto 1000 millones de veces, si pasáis por Roma o por los museos, en fin, lo veis mucho. El símbolo, y también la iconografía contemporánea, política, quiero decir, la cartelería política, por ejemplo, de la primera mitad del siglo XX. El símbolo del poder como puro poder. El símbolo del poder cuando no ha pasado por una medida de legitimidad. El puro poder que se impone. El símbolo de la pura fuerza es el puño cerrado. En este caso lo que nos encontramos es un puro poder que se impone y por lo tanto todavía no goza de legitimidad. Es el poder de quien hace lo que entiende que es correcto simplemente porque tiene capacidad para imponerlo. ¿Sí? En este caso el símbolo es el puño cerrado. Es un poder que se impone, pero es un poder que no ha sido reconocido como legítimo todavía. Cuando el poder
es un poder que sí pasa por un reconocimiento de legitimidad, entonces ya no es el puño cerrado, sino en la antigua Roma es el poder que queda representado con la palma abierta. Ese es el poder legitimado por una autoridad. El poder que descansa en un juicio legitimador por parte de quien puede juzgar. Jurisconsultos, los sacerdotes, la Iglesia en el desarrollo de la Edad Media no tiene poder, pero tiene capacidad para juzgar. Legitimando o deslegitimando. Porque a lo mejor lo que pueden hacer no es tanto legitimar el poder cuanto privarle de su legitimidad. Y así nos encontramos muchas veces como aquel que tiene el saber, lejos de legitimidad del ejercicio del poder, lo que hace es quitarle su legitimidad, deslegitimarlo. Hoy no sería, por ejemplo, la Iglesia, que cumplió ese papel históricamente, o el Senado, que cumplió también históricamente ese papel, el Senado romano. Hoy, ¿cuál pensáis que es la institución que encarna esa capacidad legitimante del poder? Que basándose en un saber, legitima, deslegitima el ejercicio del poder. ¿No es el Senado? ¿No es el Senado? No. El Senado, de hecho, los senadores, los que van al Senado aquí en España, también en Estados Unidos y en otros contextos, son fuerzas públicas, ¿no? Y son los representantes del pueblo, pero desde el punto de vista de las potestades, el poder político, sea en una cámara, en la otra, en la alta o la baja, bueno, pero son poderes, ¿no? ¿Cuál es que es la instancia social que legitima o sirve para deslegitimar el ejercicio del poder? Y por lo tanto, si no te haces con esa capa, si no te haces con ese grupo, si no te haces con esa instancia, tu poder corre el riesgo de flaquear, de entrar en crisis, incluso de perderlo con el tiempo. Ya no la Iglesia, ¿no? Pero hay una instancia social, un grupo social que sí tiene esa capacidad. Los medios. ¿Quién ha dicho medios? Porque como no se ve, justo. En este sentido, los nuevos clérigos que representan quien representa la opinión pública. A veces se habla del cuarto poder. No es un poder. Es más, si se transforma en un poder, se pervierte. Como se pervertiría, transformándose el poder en un poder, el Senado. Porque es un saber, no es un poder. O como se pervertiría la Iglesia, transformándose en un poder. Porque no era un poder, era un saber. Depósito del derecho natural, de la verdad revelada, de la fe. Es un depósito de conocimiento, no es una instancia de poder. ¿Sí? Ahora ya no es la Iglesia, o de alguna manera es la Iglesia, pero secularizada. Son esos nuevos clérigos que representan a lo largo del siglo XIX y XX la instancia que representa la opinión pública, es decir, el periodismo. Bueno, el poder que se impone es el puño, ¿verdad? El poder que pasa por un reconocimiento de su legitimidad es la mano extendida, abierta. La autoridad también se representa cuando nosotros vemos lo habéis visto muchas veces, el fresco de Rafael, la Academia de Platón, perdón, la Academia de Platón, la Escuela de Atenas, o la Filosofía de Atenas. Y vemos ahí a todos los grandes filósofos griegos, ¿verdad?, del siglo IV, V antes de Cristo, Demócrito, Tales de Mileto, los primeros presocráticos, y en el centro, fundamentalmente, dos personajes que son Aristóteles y Platón. Platón está obligándonos, orientando nuestra mirada hacia arriba, el mundo de las ideas, donde se encuentra la verdadera realidad, la verdad con mayúsculas, que es en el plano trascendente, y lo hace insinuando, indicándolo con un dedo. El dedo que indica es el símbolo puro, de alguna manera, del conocimiento. El que sabe, indica. La maestra indica. A veces es verdad que el mismo dedo que indica se convierte en un dedo amenazante, ¿no? Lo que hace es golpear, no indica, sino que golpea como quien golpea con una espada. Pero ya no actúa como autoridad o como saber, sino como poder, ¿no? En todo caso, el dedo que indica, lo que representa simbólicamente es un saber. El que sabe indica.
Pero saber no basta para convertirse en una autoridad. La autoridad no es simplemente un saber, sino que es, antes lo decía, un saber socialmente reconocido. Y el reconocimiento de ese saber es gráficamente el que se expresa no con un dedo, el dedo del saber, sino con dos. Y también lo habéis visto muchas veces en las representaciones antiguas de los senadores en Roma, no es un dedo, sino que son dos los que levantan. O también el Pantocrator en la entrada a nuestros templos, a nuestras iglesias, están con dos dedos. Cristo enseña, es autoritas y también es juez. Tiene jurisdicción, es autoritas. Y son dos dedos. No basta saber, ese saber tiene que ser reconocido. Uno puede saber mucho de algo y sin embargo nadie sabe que él lo sabe. Entonces no eres una autoridad. En cambio, esa autoridad en la materia, por ejemplo, eres una autoridad en el coronavirus, no porque tú sepas más que cualquier otro, a lo mejor hay quien sabe más que tú, sino porque todo el mundo coincide en reconocer que tú sabes. Aunque no sea todo, ¿sí? Saber socialmente reconocido. Y en este sentido, quien tiene el puño cerrado no lo tiene abierto. Quien levanta un solo dedo no levanta dos. Y cometería un error quien pensara que porque tiene dos ya tiene uno. O que por tener la mano abierta ya tiene también dos. Es decir, cometería un error quien pensara que porque tengo la mano abierta como poder socialmente reconocido, también se da por hecho que tengo los dos de la autoridad. Una cosa es tener potestad y otra es tener autoridad. Tener autoridad significa renunciar a abrir toda la mano. Y tener potestad significa renunciar a solo tener los dos. Una cosa es la potestad y otra es la autoridad. Y esto es muy sabio. Significa que el que justifica el uso del poder no es quien tiene la espada, no es quien tiene el poder, sino otro. El que legitima el ejercicio del poder no es el propio interesado en mantenerlo, sino que es otro. Sea el Senado en Roma, sea la Iglesia en el mundo medieval cristiano, o sea los representantes de la opinión pública. Solamente pueden cumplir su papel social como autoritas renunciando al ejercicio directo de la potestad. Y al revés, solo hay verdadera potestad cuando el poder se autolimita como tal poder sin intentar absorber o integrar en su función al autoritas. ¿Os acordáis de...? Ay, sí, perdón. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. El poder solo se mantiene como tal poder cuando se autolimita y no intenta absorber a la otra función social que es la autoritas. Y al revés, la autoridad solo se conserva como autoridad cuando se autolimita y no busca transformarse o convertirse además, ¿no?, en un poder. Como yo sé, ejerzo, ¿no? No, que es distinto. Ahora está, bueno, ahora, en fin, te llevo unos años, ¿no? Pero hay una corriente, digamos, elitista dentro del pensamiento democrático, que no sé si os suena, que es la epistocracia. Hay un autor norteamericano que ha publicado hace poco un libro que se llama precisamente así, se titula Epistocracia. Muchas veces nos quejamos de que las decisiones políticas están en manos de gente que no sabe, que no son expertos. Y debería favorecerse que quienes ejercen las funciones públicas sepan de lo que hablan, tengan un conocimiento de esos objetos, ¿no?, sobre los que van a decidir. Pero no solamente es esto, que eso podría llevarnos a la tecnocracia. Oye, que el experto en medio ambiente sea quien ocupe el ministerio correspondiente, o el de industria, o de economía, en fin, que sepan lo que habla. Sino también en el sentido de que, bueno, hay gente que ejerce su derecho al voto a tontas y a locas. Y entonces convendría ponerles un poquito de freno. Que solamente vote quien está formado. Porque solamente desde el saber se pueden tomar decisiones oportunas. Y el que no sabe, lo que hace es, esto es como poner una pistola a un mono, pues en cualquier momento te desarraja un par de tiros sin darse ni cuenta, ¿no? Porque esto es un riesgo que usted ha corrido, ¿no?
Darle el voto a cualquier persona indiscriminadamente sin contar con un saber es un riesgo que usted asume. Bueno, la epistocracia. De alguna manera representa esto mismo, la tentación de que el saber absorba el poder, o al revés, de que el poder absorba el saber. De hecho, nos va a permitir identificar más adelante el totalitarismo político, porque el totalitarismo político consiste en un poder capaz de autojustificarse, autolegitimarse. Es un poder que absorbe las condiciones de su propia legitimación. Controla los medios de comunicación, controla quizá a la Iglesia, controla al Senado y los jueces, controla la autoridad que le podría poner un límite. Y eso es propio del totalitarismo, cuando el poder engorda comiéndose, devorando la autoridad. Distinguir las dos instancias, ¿no? Nos lo vamos a encontrar, ya digo, constantemente también en el mundo contemporáneo. Y el nacimiento de la ideología tiene que ver precisamente con el desdibujamiento histórico de las fronteras entre esas dos instancias. Ahora vamos a hacer un descanso. Pero entre autoritas y lacopistas se desdibujan las fronteras y la ideología, de alguna manera, nace en ese escenario. Fundamentalmente, intentando dar una respuesta al problema de cuál es el saber, cuál es la verdad que puede justificar la toma de decisiones en política. ¿Cuál es la verdad a la que tiene que servir el ejercicio del poder? ¿O cuál es la verdad que tiene que ponerle un límite? Bueno, pues seguimos.